Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver que todo espacio Hausdorff infinito siempre va a tener una copia homeomorfa de los números naturales. Es una propiedad que vamos a ver que tienen los espacios Hausdorff. Y después nos vamos a pasar a estudiar los espacios de Urison. Ya habíamos dado su definición de lo que es un espacio de Urison. Comentamos que todo espacio de Urison es un espacio Hausdorff, se sigue de manera inmediata, y lo que vamos a hacer a continuación es estudiar estos espacios. ¿Ok? No vamos a ver todas las propiedades, vamos a ver algunas, porque para estudiarlo más a fondo, estudiar más a fondo los espacios de Urison, necesitamos introducir el concepto de espacio semirregular. ¿Ok? Bueno, eso después lo vamos a ver. Ahorita nos enfocamos en este teorema de que todo Hausdorff infinito tiene una copia homeomorfa de los naturales. Estudiamos algunas propiedades de los espacios de Urison y ya, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a leer el teorema que ya les he comentado en varias ocasiones. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a tomarnos x, tau, un espacio topológico Hausdorff. Vamos a suponer que x es un espacio infinito, o sea, es de cardinalidad infinita. Lo que dice el teorema es que x contiene un subespacio discreto innumerable, es decir, x tiene una copia homeomorfa del conjunto de los números naturales con la topología discreta. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos un Hausdorff infinito, ahí dentro hay una copia de los naturales. Y copia en el sentido topológico, por supuesto, ¿va? No en la estructura algebraica, sino en lo topológico, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar la prueba. Voy a bajar tantitito con un poquito más. Ahí está. Déjenme borrar esta parte de paso 1, ya no lo hice así. Vamos a hacer la prueba. Veamos que lo primero que vamos a hacer es ver que existe V1 abierto en X, no vacío, tal que X menos la cerradura de V1 es infinito. O sea, lo que vamos a hacer es encontrar un abierto no vacío, tal que su complemento en cerradura, o sea, tomas a V1, lo cierras y tomas complemento, ese conjunto sigue siendo infinito. Vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que no. Vamos a suponer que no existe un abierto con esta propiedad. Bueno, entonces tomemos un abierto en X, con tal que la cerradura de U sea distinta de X, y con esta, bueno, con esta propiedad la va a tener, ¿no? Bueno, esta propiedad no la va a tener. Su complemento va a ser finito. Entonces, por hipótesis, ¿qué tenemos? Que X menos la cerradura de U es finito, ¿va? Vamos a enumerar los elementos de ese conjunto. Supongamos que X menos la cerradura de U es igual al conjunto que tiene por elementos, a X1, X2 hasta Xn, para algún n número natural. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos? X menos la cerradura de U, estamos de acuerdo que es un abierto, porque su complemento es la cerradura de U, la cual es un conjunto cerrado. Entonces, X menos la cerradura de U es abierto. O dicho de otra forma, el conjunto que tiene como elementos a X1, X2 hasta Xn resulta ser un conjunto abierto. ¿Qué más tenemos? Bueno, como X es Hausdorff, en particular X es un espacio T1, se sigue que para cada I igual a 1 hasta N, el unitario de XI va a ser tanto abierto como cerrado en X. O sea, simultáneamente, el unitario de X va a ser un abierto y un conjunto cerrado. ¿Ok? Eso es algo fácil, que es fácilmente verificable. Que sea cerrado es inmediato, ¿no? Del hecho de que todo Hausdorff es de 1. El hecho de que el unitario de X es abierto, se sigue de que X es Hausdorff. Porque como aquí tenemos una cantidad finita de puntos, y vamos a hacer un dibujo, aquí tenemos, por ejemplo, a X1, a X2, X3, X4, etcétera, pues podemos separarlos 2 a 2. Entonces, te tomas este abiertito, por ejemplo, X1, este abierto que contiene X1, lo intersectas con el abierto X menos la cerradura de U,
la intersección finita de abiertos es abierto, pero esa intersección solo va a darte el unitario de x1, ¿ok? Eso mismo lo hacemos para x2, para x3, x4, xn, y de ahí se sigue que para cada i igual a 1 hasta n, el unitario de xi es un abierto en x, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Nota que si definimos a V1 como el unitario de X1, ese conjunto pues es un abierto cerrado. Nota que por ser abierto cerrado, X menos la cerradura de V1 es igual a X menos V1 y este conjunto resulta ser infinito, pues le estás quitando solo un elemento al conjunto X, le estás quitando el punto X1. Entonces es un hecho que este sigue siendo un conjunto infinito. Pero eso es una contradicción, ya que estábamos suponiendo que no se cumplía esta condición, que existía un abierto no vacío cuyo complemento en cerradura es infinito. ¿Ah? Y acabamos de llegar a que sí existe un conjunto con esas características. Habíamos supuesto que no, y llegamos a que siempre sí existe un conjunto con dichas características. Entonces, hay una contradicción. ¿Qué supusimos mal? Que no se cumple la propiedad de aquí arriba, la que estoy señalando. Por lo cual, ¿qué podemos asegurar? Pues que existe V1, un abierto no vacío, tal que X menos la cerradura de V1 es infinito. ¿Ok? Bueno, como V1 es no vacío, podemos tomar un elemento de V1. Tomemos X1 que pertenece en V1. ¿Va? Bajamos tantito. Y entonces, hasta ahorita, ¿qué tenemos? Pues aquí está nuestro espacio X y encontramos un abierto tal que X, un abierto V1, tal que X menos la cerradura de V1 es infinito. O sea, todo lo que queda fuera de la cerradura de V1 es un conjunto infinito. ¿Ok? Bueno, y nos tomamos un punto X1 dentro de V1. ¿Va? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a repetir el mismo razonamiento, pero ya no con el espacio X. Vamos a aplicar este mismo razonamiento, pero ahora con X menos la cerradura de V1. A este espacio se lo vamos a aplicar. ¿De qué topología tiene ese espacio? La topología de subespacio. ¿Ok? Bajamos y vamos a leer. Aplicando el mismo razonamiento con X menos la cerradura de V1, podemos encontrar un abierto V2 en X menos la cerradura de V1, no vacío, tal que X menos la cerradura de V1 menos la cerradura de V2, que por propiedades operativas de conjuntos, eso es X menos la cerradura de V1 unión la cerradura de V2, ese conjunto es infinito. ¿Okay? Podemos encontrar un abierto V2 tal que este, que estoy señalando, sea un conjunto infinito. Otra cosa más, nota que V2 es abierto en X. De principio, V2 es un abierto en X menos la cerradura de V1. Eso es un hecho. Pero como X menos la cerradura de V1 es abierto en X, este es un abierto en X. Ajá. Entonces tenemos esto. ¿Tienes un abierto? Este es abierto en X. Aquí está X, digamos. Y si tú tomas un conjunto abierto aquí adentro, abierto en, llámale Y, este es abierto en Y, pero Y es abierto en X, entonces el abierto que queda hasta adentro también resulta ser un abierto en X, ¿ok? Entonces, V2 es abierto en X, ¿por qué? Porque X menos la cerradura de V1 resulta ser un abierto en X, ¿ok? Ahora, tomemos un punto X2 que pertenece en V2. Claramente, X1 es distinto de X2. ¿Por qué? Porque X2 se encuentra en V2. Ajá. Y V2 se queda contenido en X menos la cerradura de V1.
Entonces, V2 y V1 resultan ser abiertos ajenos. Y X1 está en V1, X2 está en V2. Entonces es imposible que X1 sea igual a X2 porque en ese caso habría un punto en la intersección de V2 con V1. Y eso no puede pasar por la manera en que nos estamos construyendo los abiertos. ¿Ok? Pasamos al siguiente, pasamos a generalizar. Nota que este conjunto, el conjunto que tiene como elementos a X1 y X2, es un subespacio discreto de 2 puntos. Eso es un hecho, pero es un discreto. Bueno, ¿qué más? Continuando con este proceso, obtenemos una sucesión de abiertos ajenos, VI, con I igual a 1 hasta infinito, y una sucesión de puntos, XI, con I igual a 1 hasta infinito, tales que satisfacen las siguientes propiedades. O sea, hacemos un razonamiento inductivo y nos construimos esta sucesión de abiertos y esta sucesión de puntos en X. ¿Con qué propiedades? Bueno, nota que XI pertenece en VI para cada I natural, para cada N natural, X menos la unión desde I igual a 1 hasta N de la cerradura de VI es infinito. Y si I es distinto de J, XI es distinto de XJ. Y otra propiedad más, pues es que los abiertos VI son abiertos ajenos. Aquí lo dijo, aquí lo escribí, ¿no? Son abiertos ajenos. Bajamos tantito. Y con esos puntos que te vas construyendo, los X1, X2, X3, con el procedimiento que se describió arriba, ¿qué tenemos? Pues nos construimos ahí una sucesión de puntos. Pensémosla como el conjunto de puntos, no como una sucesión. Pensémosla como un conjunto de puntos y vamos a meterlos en una bolsa. Definimos a Y como el conjunto de todos los XY, tal que Y pertenecen los naturales. Afirmamos que este conjunto Y es un subespacio discreto de X. Estamos de acuerdo que es infinito numerable. Si probamos que es discreto, ya acabamos, porque todo discreto infinito numerable es homeomorfo a los naturales con la topología discreta. Y entonces habremos encontrado una copia homeomorfa del conjunto de los números naturales. ¿Ok? Bueno, entonces nuestro objetivo va a ser probar que este espacio, este subespacio, es discreto, es un subespacio discreto. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Vamos a probar que cada unitario en Y es abierto. O sea, para cada I en los naturales, vamos a probar que el unitario de XY, escribo esto y ahorita lo borro, es abierto en Y. Ese va a ser nuestro objetivo. Vamos a probar que este unitario es abierto en Y. Y con eso quedaría probado que Y es un subespacio discreto. ¿Va? Vamos a hacerlo. Tomemos un I en los naturales. Entonces, XY pertenece en VI. ¿Ok? Ahora, tomemos otro índice distinto. Sea J distinto de I. Entonces, tenemos que XY pertenece en VI. XJ pertenece en VJ. VI intersección VJ es igual al vacío por la manera en que se construyó la sucesión de abiertos ajenos. Pero eso nos garantiza que XJ no pertenece en VI. Ajá. ¿Y esto qué verifica? Esto muestra que si tú tomas otro elemento en Y distinto de XY, ese elemento no va a pertenecer al abierto VI. Ajá. Entonces, cuando hacemos la intersección de VI con el conjunto Y, ¿cuál va a ser la intersección? Pues ningún VJ con J distinto de I, ningún XJ, perdón, con J distinto de I está en VI. Ajá. Entonces, tenemos que el único punto en la intersección tiene que ser el unitario de XY. ¿Ok? Ese es el único elemento que puede estar en esa intersección. Pero ¿esto qué muestra? Esto muestra que el unitario de XY es un abierto en Y, porque lo estamos viendo como el resultado de intersectar a Y con un abierto de X. Ajá. Entonces, el unitario de XY
termina siendo un abierto en Y. Y esto es válido para cada I en los naturales. Y con esto, ¿qué concluimos? Pues que Y es discreto y claramente la cardinalidad de Y es igual a la cardinalidad de los números naturales. Entonces, dentro de X tenemos un subespacio discreto de cardinalidad numerable. Ajá. Por lo tanto, ¿qué se concluye? Pues que X tiene una copia homeomorfa de los números naturales. Y ahí se acaba la demostración. Esto no le hagan caso. Ahí está. Y ahí se acaba la prueba. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? Cualquiera que ella me dicen, ¿va? Y entonces, ¿qué probamos? Que todo espacio Hausdorff infinito siempre va a tener una copia de los números naturales, una copia homeomorfa de los números naturales, ¿va? Bueno, pasamos a estudiar ahora. Con esto se podría decir que acabamos el estudio de los espacios de Hausdorff. Ahora vamos a estudiar un axioma de separación que es un poquito más fuerte, que se le conoce como T2,5 o espacios de Urysohn. Y vamos a estudiar sus propiedades, ¿va? De este tipo de espacios. Lo último que vamos a hacer es ver que hay espacios Hausdorff que eso no son espacios de Urysohn. Hoy no creo que lo veamos, pero en la siguiente clase es un hecho que vamos a dar un ejemplo de un espacio Hausdorff que no es un espacio de Urysohn, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar con el estudio de los espacios de Urysohn. Vamos a leer nuestra definición. Sea X, tau un espacio topológico. Decimos que X es Urysohn, sí y solo sí, o T2,5, sí y solo sí, para cualesquiera dos puntos X, Y en X, con X distinto de Y, siempre puedes encontrar dos abiertos U y V en X, tales que X pertenece en U, Y pertenece en V, y la cerradura de U, intersección, la cerradura de V es igual a el vacío. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Pues se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro espacio X. Aquí está X. Toma dos puntos cualesquiera X y Y con X distinto de Y. Para que X sea Urysohn, debe de suceder que deben de existir dos abiertos, U y V, con la propiedad de que uno de los abiertos, supongamos que U, contiene a X, el otro abierto, V, contiene el punto y al cerrar estos dos abiertos, la intersección sigue siendo vacía. Tú cierras a este abierto U, tú cierras a este abierto V, y la intersección sigue siendo igual a el vacío. La cerradura de U, intersección de cerradura de V, es igual al vacío. Y si esto se cumple para cualquiera dos puntos X, Y en X con X distinto de Y, pues al espacio se le conoce como un espacio de Urysohn, ¿va? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues vamos a estudiar algunas propiedades de estos espacios topológicos, ¿va? Hoy vamos a estudiar solo propiedades. En la siguiente clase vemos ejemplos de espacios de Urysohn y vemos un ejemplo de un espacio Hausdorff que no es un espacio de Urysohn, ¿va? Bajamos tantito y algo que es claro, creo, pues aquí lo checamos, es que todo espacio de Urysohn es un espacio de Hausdorff, ¿ok? Simplemente hay que ver esta igualdad. Si la cerradura de U intersección de cerradura de V es igual al vacío, entonces U intersección V es igual a el vacío, ¿ok? Y de ahí se sigue que X es Hausdorff. Por supuesto que hay que escribirlo con cuidado, pero básicamente ahí está la clave, ¿no? Bajamos. Y vamos a ver la primera propiedad es un ejercicio para ustedes, es bastante sencilla. La propiedad de ser Urysohn es un invariante topológico, ¿va? Esa queda como un ejercicio para ustedes. La propiedad 2 y la vamos a probar. La propiedad de ser Urysohn es hereditaria. Vamos a probarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a tomarnos un espacio topológico que sea Urysohn. Vamos a tomarnos un subespacio de X, de ese espacio que tomemos, y vamos a demostrar que ese subespacio también es un espacio de Urysohn, ¿va? Bueno, pues empezamos la prueba. Tomemos X, tau, un espacio Urysohn.
y sea Y subconjunto de X equipado con la topología de subespacio. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que este subespacio es un espacio de Urysohn. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomar unos dos puntos A y B en Y. Sean A, B que pertenecen en Y con A distinto de B. Algo así como lo que muestra el diagrama, ¿no? Aquí está X, aquí está nuestro subespacio Y, y tomamos dos puntos A y B en Y. ¿Qué sabemos nosotros? Pues Y es un subespacio de X. En particular tenemos que Y es un subconjunto de X, por lo cual A y B pertenecen en X. Ajá. ¿Y qué tenemos por hipótesis? Por hipótesis, X es un espacio de Urysohn. Entonces, por hipótesis, tenemos que existen U y V abiertos en X, tal que A pertenece en U, B pertenece en V, y la cerradura de U en X, intersección. La cerradura de V en X es igual a el vacío. Y es justo lo que ilustra el diagrama. Ya tenemos estos dos abiertos, U y V, son abiertos de X, no de Y, son abiertos de X, tales que contienen a los puntos y sus cerraduras son ajenas. ¿Va? Hasta ahí vamos. Voy a bajar tantito, si hay alguna duda me dicen, por favor. Vamos a construirnos abiertos, pero que sean de Y. ¿Cómo le hacemos? Pues el mismo camino que en las otras pruebas, pero en esta sí va a cambiar algo. Ahorita van a ver, ahorita va a cambiar algo que, un detallito, pero que sí vale la pena que lo chequemos. Ahí va. Vamos a tomar a U' como U intersección Y. Vamos a tomar a V' como V intersección Y. Estamos de acuerdo que tanto U' como V' son abiertos en Y, con la propiedad de que A pertenece en U' y B pertenece en V'. Estamos de acuerdo que eso pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué A pertenece en U'? Porque A pertenece en U. Así se tomó el abierto U. Ajá. Y A pertenece en Y. Así lo tomábamos también el A. A es un elemento en Y. Entonces, A pertenece en U intersección Y, o sea, A pertenece en U'. Y con un razonamiento similar, se sigue que B pertenece en V'. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver que la cerradura en Y, la cerradura en Y de U', intersección, la cerradura en Y de V', esa intersección resulta ser vacía. O sea, U' y V' son nuestros abiertos que van a separar en cerradura A y B respectivamente. ¿Ok? Bueno, bajamos y aquí vamos a hacer un proceso distinto a lo que se hacía en los otros axiomas de separación. ¿Va? Bajamos y chequen. Ahí va. Vamos a empezar en lo que está de amarillo. La cerradura en Y de U', intersección, la cerradura en Y de V', ¿eso a qué es igual? Eso es igual a la cerradura en Y de U intersección Y, simplemente hay que recordar la definición de U' y sustituir. Intersección, la cerradura en Y de V intersección Y. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a usar un lemita de topología 1, que es este. Si A es un subconjunto de y Y es un subconjunto de X un espacio topológico, por supuesto, y Y con la topología de subespacio, entonces se tiene esta igualdad. La cerradura en X de A, intersección Y, es igual a la cerradura en Y de A. ¿Ok? Esa igualdad es muy fácil de probar, queda como un ejercicio para ustedes de práctica, y ese lema lo vamos a ocupar en esta igualdad. ¿Ok? Usando el lema, tenemos lo siguiente. Vean lo que está en paréntesis verde. Es la cerradura en Y de U intersección Y. Usando el lema, esto es la cerradura en X de U intersección Y, intersección Y. ¿Estamos de acuerdo? Estamos usando tal cual el lemita. ¿Va? ¿Qué más? Pues algo similar se hace con lo que está en paréntesis rojo. La cerradura en Y de V intersección Y es igual a la cerradura en X de V intersección Y, intersección Y. Entonces tenemos que esta intersección, que está aquí, que estoy señalando, por el lema, es esta intersección que ya queda en términos de la cerradura en X. Y eso está bien, porque nosotros sabemos
que U y V en cerradura tienen intersección vacía. Ajá. Ahora, chequen lo siguiente. Ahora, nota que esto es por propiedades de la cerradura, que la cerradura es un operador monótono. Se sigue que esta intersección del medio se queda contenida en la cerradura en X de U, intersección Y, intersección la cerradura en X de V, intersección Y. Y esto a su vez se queda contenido en la cerradura en X de U, intersección la cerradura en X de V. Pero esta intersección de cerraduras, nosotros sí sabemos que tiene intersección igual a el vacío. Así se tomó el abierto U y así se tomó el abierto V. Aquí está. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que la cerradura, de aquí que se concluye, pues seguimos esta cadena de igualdades, contenciones, y ¿a qué llegamos? A que la cerradura en Y de U', intersección la cerradura en Y de V' es igual a el vacío. Y entonces U' y V' son abiertos en Y que separan a y B en cerradura. A y B fueron tomados de manera arbitraria en Y. Bajamos tantito. Como A y B fueron tomados de forma arbitraria en Y, ¿qué se tiene? Pues se tiene que Y resulta ser un espacio de Urison. Ajá. ¿Y bajo qué supuesto? ¿Bajo qué hipótesis se valió todo esto? Bajo la hipótesis de que X era un espacio de Urison y Y un subespacio de X. ¿Ok? Entonces se concluye que la propiedad de ser Urison es una propiedad hereditaria. Y ahí se acaba. ¿Okay? Entonces, la propiedad de ser Urison es una propiedad hereditaria. Se tuvieron que hacer más pasos que cuando vimos el axioma de separación T0, el axioma de separación T1 y el axioma de separación T2. Se hicieron más pasitos, efectivamente, pero tampoco fue gran cosa, la verdad. Bajamos. No fue algo muy complicado. Bueno, propiedad 3. Vamos a ver que la propiedad de ser Urison es una propiedad productiva. ¿Va? Vamos a leer la propiedad, el teorema correspondiente. Sea X alfa, tau alfa, con alfa en J, una familia de espacios topológicos. Consideremos al producto cartesiano de todos esos espacios equipado con la topología de Tikhonov. A este producto le vamos a dar la topología de Tikhonov, que es la topología producto o la menor topología que hace continuas a las proyecciones, ¿no? ¿Qué es lo que dice la propiedad? Bueno, dice que el producto de los X alfa con alfa en J es Urison, sí, solo sí, para cada alfa que pertenece en J, X alfa, tau alfa es Urison, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar. Hay cosas que se parecen mucho a lo que se hizo en T0 o T1 o T2, pero hay una parte en la que cambia el argumento, ¿va? Vamos a hacer la prueba. Supongamos que el producto de los X alfa con alfa en J es Urison. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos, porque ya estudiamos la topología de Tikhonov, que para cada factor, para cada beta en J, debe existir un Y beta, subconjunto del producto el producto de Tikhonov, el producto de los X alfa con alfa en J, equipado con la topología de subespacio, con la propiedad de que X beta es homeomorfo a Y beta. O sea, el producto de los X alfa con la topología de Tikhonov contiene una copia homeomorfa de cada uno de sus factores. Es lo que estamos diciendo aquí. Tiene una copia homeomorfa de X, de todos los X alfa, ¿va? Bueno, bajamos y habiendo hecho esta observación, pues se sigue de manera inmediata que X beta es Urison. ¿Por qué? Porque por la propiedad 2, que es la que acabamos de ver, cada subespacio de un Urison es un Urison. En particular, Y beta es Urison. Y por la propiedad 1, que nos dice que el ser Urison es un invariante topológico, y como X beta y Y beta son homeomorfos, pues se sigue que X beta resulta ser Urison. Por lo tanto, para cada beta que pertenece en J, X beta, tau beta es un espacio de Urison, ¿va? Esa es la parte sencilla. Bastante sencilla la prueba. Vamos a hacer el regreso. Vamos a suponer que cada factor
es un espacio de Urysohn. Bajamos tantito. Vamos a suponer que para cada alfa que pertenece en J, X alfa, tau alfa es un espacio de Urysohn. ¿Qué queremos probar? Que el producto de Tikhonov de los X alfa con alfa en J también es un espacio de Urysohn. ¿Va? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Vamos a tomar dos elementos, X alfa con alfa en J, Y alfa con alfa en J, elementos en el producto de los X alfa con alfa en J, tal que X alfa con alfa en J es distinto de Y alfa con alfa en J. O sea, estos dos elementos del producto de los X alfa son distintos. Si son distintos, debe haber una componente, una entrada en la que esos dos elementos difieren, ¿no? Debe existir un alfa 0 en J, tal que X alfa 0 es distinto de Y alfa 0. Nos paramos en el factor alfa 0. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que X alfa 0, tau alfa 0 es un espacio de Urysohn. Por lo cual, ¿qué podemos asegurar? Que existen abiertos U alfa 0, V alfa 0, abiertos en X alfa 0, tal que X alfa 0 pertenece en U alfa 0. Y alfa 0 pertenece en V alfa 0 y la cerradura en X alfa 0 de U alfa 0, intersección, la cerradura en X alfa 0 de V alfa 0, esta intersección resulta ser vacía. ¿Okay? ¿Cómo se ve gráficamente la situación? Se ve de la siguiente forma. Aquí tenemos a nuestro elemento X alfa con alfa en J. Tenemos a nuestro elemento Y alfa con alfa en J y proyectamos. Aquí está el factor X alfa 0. Y arriba tenemos al producto de todos los X alfa con alfa distinto de alfa 0. O sea, todos los demás factores, ¿no? Entonces, al momento de proyectar, obtenemos a Y alfa 0, obtenemos a X alfa 0, estamos suponiendo que son distintos, y como nuestro espacio es Urysohn, pues hay dos abiertos, U alfa 0, V alfa 0, que contienen a X alfa 0 y a Y alfa 0 respectivamente, con cerraduras ajenas. Tomo esta cerradura, tomo esta otra cerradura, las intersecto y su intersección resulta ser vacía. ¿Ok? Bueno. A partir de esto, este es un abierto en X alfa 0. ¿Estamos de acuerdo? Con ese abierto, con esos dos abiertos, vamos a construirnos un abierto en el producto, el cual va a separar a X alfa con alfa en J y a Y alfa con alfa en J en cerradura. Vamos a definir a los abiertos. Bajamos. Definimos a U como este conjuntito. U alfa 0 metido en estos corchetitos, ¿no? Estos picos. Ajá. ¿Quién es este conjunto por definición? Hay que recordar la notación que ocupamos en topología 1. ¿Qué es esto? Es el conjunto de A alfas con alfa en J, que pertenece al producto de los X alfa con alfa en J, tal que la alfa 0ésima entrada pertenece en U alfa 0. Dicho de otra forma, este conjunto que estoy señalando es igual a la imagen inversa de U alfa 0 bajo la función pi alfa 0. Y de manera similar definimos a V como el conjunto de elementos en el producto de los X alfa, tal que A alfa 0 pertenecen V alfa 0. ¿Ok? Y por lo mismo de hace rato, este conjunto es en realidad la imagen inversa de V alfa 0 bajo la función pi alfa 0. Nota que tanto U como V son imágenes inversas de abiertos. Las proyecciones siempre van a ser funciones continuas, ¿ok? Pi alfa 0, la imagen, pi alfa 0, o sea, la proyección de la alfa 0ésima entrada. Esa funcioncita es una función continua, no solo es continua, es abierta. U alfa 0
Es un abierto en X alfa 0. Le tomo su imagen inversa y eso nos da un abierto en el producto. Lo mismo pasa con V alfa 0. Entonces, tanto U como V son efectivamente abiertos en el producto de los X alfa. Tales que X alfa con alfa en J pertenece en U, Y alfa con alfa en J pertenece en V, y eso es claro, pues X alfa 0, ¿dónde se encuentra? X alfa 0, vamos a ver el dibujito, el cacho de dibujo que queda, está en U alfa 0, y Y alfa 0 está en V alfa 0, ¿ok? Bueno, ¿qué falta por ver? Pues ya tenemos dos abiertos, que tienen, uno tiene X alfa, el otro tiene Y alfa, pero falta ver algo, que la intersección en cerradura resulta ser igual a el vacío. Entonces, ahí es donde cambia la prueba respecto a el similar a cuando estamos en un espacio de Hausdorff o estamos en un T1 o en un T0. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que esta intersección en cerradura es vacío. Y lo que vamos a hacer para probar ese resultado es recordar este resultado. Aquí está. Es el que está marcado en verde. Recordemos que si f es una función de x en y, una función continua, si es continua, entonces para cada b subconjunto de y, la cerradura en x de la imagen inversa de b bajo f es un subconjunto de la imagen inversa de la cerradura en y de b bajo f. De hecho, se vale el sí y solo sí. F es continua, sí y solo sí, para cada b subconjunto de y se tiene esta contención, pero a nosotros nos basta con esta implicación. Es más que suficiente. ¿Va? Bueno, entonces este resultado lo vamos a ocupar para probar que U y V en cerraduras tienen intersección vacía. ¿Va? Bajamos y vamos a ocupar este resultado. Bajamos un poco, con eso es más que suficiente. Y vamos a hacer la cuentita. Chequen. Tomamos la cerradura en el producto en U. Bueno, ahí va de nuevo. La cerradura en el producto de los X alfa con alfa en J. Aquí tomamos la cerradura a U, intersección. La cerradura en el producto de los X alfa con alfa en J. ¿Quién se le toma cerradura? A V. Por definición, ¿quién es este conjunto? ¿Quién es U? ¿Y quién es V? Es la imagen inversa de U alfa 0 bajo la proyección de la alfa ceroésima entrada. Ese es U. ¿Y quién es V? Es la imagen inversa de V alfa 0 bajo la alfa ceroésima proyección, ¿no? Bueno, entonces sustituimos y ¿qué nos queda? Nos queda la misma cerradura, pero ¿a quién se le toma cerradura? A la imagen inversa de U alfa 0 bajo la proyección de la alfa ceroésima entrada. Intersección, nos queda una cerradura en el producto, ¿de quién? De la imagen inversa de V alfa 0 bajo la función pi alfa 0, ¿ok? Y un recordatorio, bueno, más bien por el recordatorio, que es el que está aquí arriba, este que marqué de verde, ¿qué tenemos? Vamos a aplicar el recordatorio a las proyecciones, porque las proyecciones siempre van a ser funciones continuas. Entonces, estamos de acuerdo que aplicando esta contención a nuestro caso, tenemos que esto se queda contenido en la imagen inversa de la cerradura de X alfa 0 de U alfa 0 bajo la proyección de la alfa ceroésima entrada, o sea, este conjunto, intersección, la imagen inversa de la cerradura en X alfa 0 de V alfa 0 bajo la proyección alfa ceroésima. Propiedades de la imagen inversa. La imagen inversa de la intersección es la intersección de las imágenes inversas. Entonces, nos termina quedando la imagen inversa de la cerradura en X alfa 0 de U alfa 0, intersección la cerradura en X alfa 0 de V alfa 0, bajo la función pi alfa 0. Tomamos imagen inversa a esto. Pero lo que queda dentro, y lo voy a marcar de un color, vamos a marcarlo de este color, esto, estoy marcando, es un conjunto
vacío, es este conjunto vacío. ¿Por qué? ¿Por qué están tan seguros? Por la manera en que se tomó U alfa 0 y V alfa 0. Son dos abiertos, tal que uno contiene X alfa 0, el otro tiene Y alfa 0, y la intersección en cerradura es vacía. La imagen inversa del vacío bajo cualquier función, sea continua o no, siempre va a ser el vacío. Y entonces, ¿qué se tiene? Que esta intersección en cerradura es vacía, ¿ok? Pero ¿cómo se tomó X alfa con alfa en J y Y alfa con alfa en J? Fueron tomados de manera arbitraria en el producto. De aquí se sigue que el producto de los X alfa con alfa en J es un espacio de Urysohn, ¿va? Y entonces, ¿qué se tiene? Que el producto de los X alfa con alfa en J es Urysohn, pensado con la topología de Tikhonov, sí y solo si cada factor X alfa es un espacio de Urysohn. Y ahí se acaba la demostración. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Todo bien. Si se dan cuenta, con los espacios de Urysohn, las pruebas son un poquito más complicadas. Hay que buscar el truco para poder demostrar que realmente separan a los puntos en cuestión. ¿Va? Bajamos y viene una propiedad que va a quedarse como ejercicio, que es lo correspondiente a sumas, uniones, digamos. Si X alfa con coma tau alfa es una familia de espacios topológicos ajenos 2 a 2, la suma topológica es Urysohn, sí, solo sí, cada factor es Urysohn. Esta prueba queda como ejercicio porque realmente no tiene nada de nuevo la demostración. Ustedes háganla y van a ver que no cambia nada respecto a las pruebas que se hicieron para T0 o T1. Siguen las mismas técnicas, ¿va? Bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora lo que sigue es dar un ejemplo de un espacio Hausdorff que no es Urysohn. Antes de comentar esto, pues alguien podría pensar que los Hausdorff y los Urysohn posiblemente son la misma cosa, son equivalentes, ¿no? Si un espacio es Hausdorff, sí, solo sí es Urysohn. Pero eso no va a suceder. Hay un ejemplo, hay varios ejemplos de espacios Hausdorff que no son espacios de Urysohn. Y la siguiente clase vamos a dar un ejemplo de estos y después de eso nos pasamos, después de ver ese ejemplo, suspendemos tantito el estudio de los espacios de Urysohn y nos pasamos a estudiar los espacios regulares y los espacios semirregulares. Y en los semirregulares entran en juego los abiertos regulares y los cerrados regulares. ¿Va? A lo mejor ya no recuerdan lo que es un abierto regular, cerrado regular, pero los vimos en el curso pasado. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos estamos viendo el jueves. Nos vemos ese día. ¿Va? Hasta luego. Bye bye. Hasta luego.